La semana pasada procuré responder la pregunta: ¿cómo podemos aumentar nuestras probabilidades de obtener y mantener éxito como latino, hispano, como inmigrante aquí en los United States of America, así como José en Egipto 4,000 años atrás? Y si desea obtener la respuesta, vaya a nuestra página web puropoder.org y ahí podrá ver todos los mensajes y todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y aunque hay mucho más que aprender en la historia de José, hoy vamos a concluir nuestro estudio de domingos. Usted lo invito a que lo estudie en su casa. Y la invitación es que lea y estudie esta historia fascinante en la Biblia. Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 50. Y antes de continuar, deseo dar la bienvenida a todos a Red Rocks Church, una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios. Tú ahí medio débil. Con Dios. Eso es correcto, con Dios se vive mejor, no hay duda alguna. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy emocionado, hermano. Créame que sí. Bueno, lo que sucedió es que José, después de ser levantado por el faraón como segundo en autoridad en todo Egipto, José comenzó a ejercer su nuevo cargo con sabiduría y diligencia. José, durante los 7 años de abundancia, organizó la recolección y el almacenamiento de granos en las ciudades, y Egipto se llenó de provisiones bajo su liderazgo. Entonces, pasados los años de prosperidad, llegaron los 7 años de hambre, tal como Dios lo había revelado en los sueños. El hambre no solo golpeó a Egipto, sino también a las naciones vecinas, y cuando la escasez se hizo insoportable en Canaán, Jacob envió a sus hijos a comprar alimento en Egipto. Entonces, en Egipto se encontraron con José. Los hijos de Jacob, el papá de José, se encontraron con José, quien estaba vestido y era tratado como un príncipe egipcio. Y no lo reconocieron, porque José estaba hablando egipcio. Ellos se inclinaron delante de José, cumpliéndose así los sueños que José había tenido desde joven. Entonces José puso a prueba a sus hermanos para ver si había habido algún cambio en ellos desde aquella traición. Después de varios encuentros, léalo en su casa si aún no lo ha leído. Pero después de varios encuentros llenos de tensión y emociones, José no pudo contenerse más. José lloró delante de sus hermanos, se dio a conocer, los perdonó y les aseguró que aunque ellos lo habían vendido con malas intenciones, Dios había dispuesto todo para bien y para salvación de muchos. Entonces, José mandó a traer a su padre Jacob y a toda la familia a Egipto. Y Jacob y familia, después de haber llegado con aproximadamente 70 miembros a Egipto, 70 miembros llegaron a Egipto, se terminaron quedando. Si usted lee la historia, ellos querían regresar, pero se terminaron quedando en Egipto por más de 400 años y terminaron siendo más de 2 millones de personas en esclavitud. ¿Quiere saber cómo sucedió eso? ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Léalo en su casa. El libro de Éxodos. Es la página después de Génesis capítulo 50.
Y para la enseñanza de hoy, deseo leerles la parte de la historia donde Jacob, el padre de José, conoce al faraón, al jefe de José. Algo registrado en Génesis capítulo 47, versículo 1 al 10, que dice: entonces José fue a ver al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. En inglés es Goshen. Y River Oaks queda en okay. De Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: ¿a qué se dedican? Igual, todo hombre, ¿verdad? Todo hombre cuando se conoce. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿De qué trabajas? ¿A qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir en Egipto por un tiempo, debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Goshen. Entonces, el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales lo mejor, dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya ¿cuánto? ¿Ya cuánto? Ya 130 ¿qué? Arduos años. Y si no sabía, Jacob vivió 17 años más en Egipto. 130 arduos años. Pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El regalo más bello que un ser humano jamás pueda recibir. Gracias, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos a través de tu Hijo. En este momento venimos delante de ti con corazones humildes, reconociendo que necesitamos tu dirección. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe al proclamar tu palabra en esta tarde. Te rogamos también por tu iglesia, que cada corazón esté dispuesto a escuchar con atención, a recibir con entusiasmo y a responder con obediencia. Amado Dios, quita toda distracción, toda dureza de corazón y todo temor, y danos un espíritu sensible a tu voz, a tu palabra. Señor, que al exponer tu palabra, Cristo Jesús sea exaltado y tu iglesia sea fortalecida en la fe, en la esperanza y en el amor. Amado Dios, haz que esta enseñanza produzca fruto eterno en cada vida, para que juntos seamos testigos de tu gracia aquí en Goshen, en Elkhart y en todo el mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Iglesia, Jacob respondió: 130 arduos años. Y busqué el significado de arduo. Y la palabra arduo se usa para describir algo dificultoso, algo que trae aflicción, algo miserable, algo triste, algo quebrantado, algo malo. Y la verdad es que de muchas formas la vida de Jacob sí fue ardua.
Ardua porque tuvo que cargar por muchos años la inmensa tristeza de haber perdido a su hijo favorito, José. Ardua por los problemas y el dolor causado por el mal comportamiento de sus hijos. Ardua por el desgaste físico, mental y emocional de intentar atender a 4 esposas. 4. Y 13 hijos, 12 varones y una hembra. Venga a nuestra conferencia de matrimonio para que aprenda a atender la única que tiene. Arduo, una vida ardua por el duro trabajo de criar, de cuidar y pastorear ovejas y cabras en un desierto. Sin embargo, aquí tenemos a este hombre de 130 años con la buena noticia de haber reencontrado a su hijo favorito a quien había dado por muerto. Con la buena noticia de tener 2 nietos más del hijo que había dado por muerto. Con la buena noticia que su hijo es el segundo más poderoso en toda la tierra de Egipto. Con la buena noticia de que su poderoso y muy adinerado hijo, a quien había dado por muerto, rescató a toda la familia de la gran hambruna que acechaba la tierra. Y tristemente, la única palabra que pudo usar para describir su vida fue arduo. Fue dificultoso, aflicción, miserable, triste, malo, quebrantado. Me hace recordar a personas que viven aquí en Indiana, personas que tienen salud, personas que tienen comida en abundancia. Aquí como que todos los latinos vendemos comida todos los sábados y todo el mundo compra. Hay negocios para todo. Aquí comemos en abundancia. Aquí nos morimos de tanto comer, no de hambre. Me hace recordar a personas que viven aquí en Indiana, que tienen trabajo, que tienen un techo, que disfrutan andar en un país que no está en guerra. Sus hijos, el pastor los pasa buscando en un autobús. Con la mejor infraestructura escolar del mundo, hermano, del mundo. Aquí su hijo no tiene para pagar el lunch, aquí le dan lunch gratis. Y desayuno de una vez. Tienen un transporte, un automóvil cómodo, con Bluetooth. Mi Jeep tiene todavía CD player, no tiene Bluetooth. Personas que profesan poner su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador y no son perseguidos por hacerlo. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Lo único que saben decir es, este frío me molesta. Estas leyes migratorias, es que Trump. River Oaks, cuando un seguidor de Jesús se caracteriza por contestar negativamente, demuestra ser un cristiano mal agradecido con Dios. Y ahora deseo comparar las palabras de Jacob con las palabras de José, su hijo. Lo que él dijo cuando miró hacia atrás en su vida. Una vida que en muchos aspectos fue más difícil que la de su padre. Y sus palabras las encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 14 al 21, donde José había acabado de enterrar a su papá
y está hablando con sus hermanos. Y mire lo que dice José. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme ¿qué? Mal. Pero Dios, ¿qué? ¿Dios qué? Dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y la palabra hebrea para describir bien es top, que significa hermoso, abundante, dulce, precioso, beneficiado, favorecido. Significa lo correcto. Iglesia, notemos que Jacob describió su vida con palabras negativas, pero José con palabras positivas. Y la pregunta que necesitamos responder es: ¿cómo describes tú tu vida hoy? ¿Cómo describes tú tu vida hoy? River Oaks, dos hombres, padre e hijo, enfrentaron sufrimientos intensos. Jacob luchó toda su vida enfrentando engaños, pérdidas, duelos, conflictos familiares y hasta una cadera dislocada por haber luchado con Dios. Y Jacob describió su vida como ardua y como corta, con 130 años. José, en cambio, pasó traiciones, esclavitud, cárcel y desarraigo, pero al final describió su historia con la perspectiva de: Dios dispuso todo, lo bueno y lo malo, para bien. En otras palabras, Dios ordenó cada cosa para bien. Dios acomodó todo con un propósito bueno. Dios preparó cada detalle para que resultara en bendición. River Oaks, tu realidad y mi realidad es que estamos donde estamos y sentimos lo que sentimos porque vivimos en un mundo caído, con cuerpos caídos, mientras enfrentamos las consecuencias de nuestras propias buenas y malas decisiones, y también sufrimos o disfrutamos las consecuencias de las decisiones de otras personas. Sin embargo, en su soberanía e infinita misericordia, y a pesar del pasado y las circunstancias, Dios ha dispuesto todo para nuestro bien al permitirnos iniciar nuestra semana en la casa de Dios, alabando a Dios con el pueblo de Dios y estudiando la palabra de Dios. Así que te felicito, iglesia, por estar aquí este domingo. Te garantizo, está garantizado que esta semana va a estar mejor porque tú le diste el primer día a Dios. Un aplauso. Entonces, la pregunta es:
¿cómo vamos a describir nuestra vida? ¿Con amargura como Jacob o con esperanza como José? Iglesia, Jacob nunca dejó de cargar las marcas de su pasado. Sus palabras ante Faraón muestran cansancio, frustración y dolor acumulado. Y podemos concluir que Jacob conocía a Dios, pero muchas veces se enfocó más en sus pérdidas que en las promesas de Dios. Iglesia, mucho del sufrimiento de Jacob vino porque siempre trató de salirse con la suya. Jacob engañó a su hermano Esaú para obtener la primogenitura. Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición. Jacob engañó y fue engañado por su suegro Labán durante años. Sus decisiones apresuradas y su intento continuo de manipular trajeron conflictos familiares, duelos y un corazón cargado de temores. Y aunque Dios lo bendijo, porque Dios bendijo a Jacob, y Dios cumplió su promesa en Jacob, Jacob muchas veces caminó en la carne, tratando de controlar lo que solo Dios le podía dar. Por eso al final de su vida se describe a sí mismo con palabras de cansancio. Mi vida ha sido ardua. Y la pregunta es, ¿estás caminando en la carne o en el espíritu? ¿Estás caminando en la carne o en el espíritu? Porque la carne es cansancio, el espíritu es gozo y descanso. ¿Estás confiando en Dios o en tus propias fuerzas? ¿Estás cansado o estás dejando que Dios disponga todo para bien? Robert Oakes, en cambio, mucho del sufrimiento de José no fue por decisiones equivocadas, sino por el plan soberano de Dios. José fue vendido por sus hermanos. José fue acusado falsamente en la casa de Potifar. José fue olvidado en la cárcel. Pero en todo esto, José no buscó manipular ni controlar. Y José mejor descansó en la fidelidad de Dios. Y al final pudo reconocer en Génesis 20:50, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. En otras palabras, José decidió interpretar su historia a la luz de la soberanía de Dios. Iglesia, José, en lugar de poner nombres de rencor a sus hijos, les puso nombre de esperanza, algo que podemos leer en Génesis capítulo 41, versículos 51 al 52, cuando dice, José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo ¿qué? Olvidar todas ¿qué? Mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo ¿qué? ¿Qué? Fructífero en esta tierra de mi aflicción. Tú te rindes a Dios. Esta tierra ha traído aflicción también a nuestras vidas. Pero cuando tú te rindes a Dios, Dios te va a fructificar. Algo que muchos aquí ya estamos confirmando. Iglesia, Jacob vio su sufrimiento como algo amargo. Sin embargo, José interpretó su sufrimiento como un testimonio de esperanza. Iglesia, la vida de Jacob nos muestra el peligro de envejecer con amargura. Sin embargo, la vida de José nos enseña que Dios redime cada capítulo de nuestra historia y que hasta la aflicción se convierte en terreno fértil para la bendición cuando buscamos al Señor. Iglesia, Jacob se desgastó tratando de controlar y José descansó confiando en Dios. Jacob terminó describiendo su vida como ardua y amarga y José terminó describiendo su vida como buena, como redentora. Entonces, iglesia, ¿cómo vamos a describir nuestra vida?
¿Con amargura como Jacob o con esperanza como José? Iglesia, hoy quiero hacerles una invitación. Es algo no es algo nuevo. Esta invitación todos lo conocemos. Todos sabemos esta invitación. Sin embargo, la verdad es que pocos realmente la obedecemos. Y esta invitación tiene un propósito: llevarnos a vivir una vida que demuestre con hechos que realmente creemos que Dios dispone todo para bien. Y la invitación es sencilla, pero es profunda. Y esa es: confiemos ¿en quién? Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. No solo de palabras, sino también con nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras reacciones. Red Rocks, toda la Biblia puede resumirse en este llamado. Dios invita al hombre a confiar en Él. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, el gran tema no es cuánto entendemos, ni cuánto controlamos, ni cuánto sabemos, ni qué tan cómodos vivamos, ni qué tanto dinero ganemos, pero sí es cuánto confiamos en un Dios que es fiel, justo y soberano. Gloria a Dios. Reverend Oaks, un cristiano, demuestra su confianza en Dios cuando deja de vivir con miedo y ansiedad y aprende a poner cada área de su vida, trabajo, familia, hijos, estudios, salud, papeles migratorios, ministerio, negocios, su eternidad, amén, en las manos del Señor. Proverbios 3:5 nos manda: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Pero ahí seguimos intentando y nos cansamos. Menos mal que ya estoy aprendiendo yo, hermano. Reverend Oaks, la confianza en Dios no es solo palabras. Se demuestra obedeciendo su palabra. Jesús, Dios encarnado, afirmó en Juan 14:21: los que aceptan mis mandamientos y obedecen son los que me aman. Red Rocks, en este país donde la rutina es rápida y el tiempo parece no alcanzar, demostrar confianza en Dios significa apartar tiempo para orar, para estudiar la Biblia y para congregarse. Y la pregunta es: ¿cómo están tus disciplinas cristianas? ¿Cómo están tus disciplinas cristianas? Red Rocks, la vida muchas veces está marcada por heridas, injusticias y pérdidas. Sin embargo, confiar en Dios significa no vivir atado a resentimientos, sino creer que Dios puede transformar todo para bien, como lo hizo con José. Y la pregunta es: ¿estás viviendo con resentimiento de alguien, de un gobierno? Ya déjalo, hermano. Dios te ha provisto lo que necesitas y más. Reverend Oaks, cuando el cristiano vive confiando en Dios, hermano, experimenta paz en medio de la tormenta. Experimenta fortaleza para seguir adelante. Experimenta provisión para cada necesidad. Experimenta propósito en las ocupaciones y esperanza en la prueba. Algo que ya aquí muchos estamos viviendo. En lo personal, no les miento cuando les digo que hace más de 17 años atrás, mi esposa y yo, hermano, pasamos por el momento más difícil financiero de nuestro matrimonio. 17 años atrás. No sabíamos si teníamos para comer el próximo, aquí en Estados Unidos, hermano. Lea lo que pasó en el 2007, 2008. Hermano, pero decidimos confiar en el Señor. Vimos la novela Victoria. Qué novela tan buena. Es colombiana. Hermano, decidimos realmente confiar en Dios. En un Dios todopoderoso. No niego que todavía pasamos por momentos de dudas, porque somos humanos.
Pero esa decisión marcó un antes y un después en nuestra vida. Y ahora al mirar hacia atrás confirmamos una y otra vez que Dios realmente dispone todo para bien de aquellos que han recibido su amor, le aman y le buscan en constante oración. Esa convicción nos ha llevado a caracterizar la vida de nuestra familia en el gozo y en el descanso que solo Dios puede dar. Hoy podemos decir con gratitud que vivir confiando en sus promesas ha sido nuestra mayor certeza, nuestra mayor bendición. Y la pregunta es, ¿estás confiando en Dios? Imagínate cómo sería esta semana que viene si realmente confías en Dios. ¿Qué cambios tendrías que hacer si realmente confías en Dios? ¿Cómo cambiaría tu forma de expresarte, de hablar, tu forma de dormir si realmente le crees a Dios esta semana? ¿Cómo sería tu vida? Rose, la Biblia nos habla de José. Un hombre que fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, humillado injustamente y encarcelado. Pero Dios lo levantó para salvar a su familia y a toda una nación. Sin embargo, la vida de José apunta a alguien más grande, a Jesucristo. Así como José, Jesús fue rechazado por los suyos. Así como José, Jesús fue entregado por unas monedas. Así como José, Jesús fue humillado injustamente. Pero mucho más que José, Jesús fue exaltado y puesto como Señor de todo, y su sacrificio no solo salvó del hambre, sino que abrió el camino para salvarnos del pecado y salvarnos de pasar la eternidad completamente apartado de Dios y en el infierno. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No dejen que el corazón se les llene de ¿qué? De angustia. ¿Quién es el que no tiene que dejar? Confíen en Dios. ¿Y confíen en qué? También en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Que ya se iba, ya se iba a entregar él mismo a ser crucificado. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Para que siempre estemos con él. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Brooks, Cristo no solo venció la cruz y no solo resucitó, sino que también prometió volver por nosotros. Por eso, aunque este mundo nos presente pruebas, circunstancias difíciles, enfermedades o incertidumbre, nuestro corazón no se turba porque tenemos la certeza de que nuestro futuro está seguro en las manos de Cristo Jesús. Y tenemos la esperanza gloriosa de que un día Él regresará y estaremos con Él para siempre. Así que mientras tanto, porque estamos viviendo en el mientras tanto, debemos confiar en Dios. Mientras tanto, debemos confiar en Jesucristo. Porque así como José perseveró y fue exaltado, mucho más Jesús perseveró hasta la cruz. Fue exaltado y pronto volverá a buscarnos para la gloria de su santo y bendito nombre y bendición de tu vida, de mi vida y de nuestra familia. ¿Cuántos reciben este mensaje?